Bienvenido a una entrega más y así llegamos hasta aquí. Este vendría siendo nuestro episodio número 20. Ya estamos en números pares. Bienvenido, Eric, bienvenido, Jofre, en una entrega más. Gracias, Buenas noches. gracias. Buenas Bueno, mis noches. estimados amigos, quienes los acompañan siempre, Eric Fuentes y mi querida Melba Hernández. Hoy tenemos como invitado especial a Jofre Rodríguez, quien tiene 21 años de edad. Él es un activista venezolano que actualmente está refugiado en Perú. Es ex dirigente juvenil del Partido Voluntad Popular, de lo cual nos va a contar algo. Actualmente es independiente, también es miembro de la sociedad civil organizada en oposición a la dictadura. Ha dirigido manifestaciones estudiantiles en el año 2017 con estudiantes de educación secundaria y es sobreviviente de un atentado efectuado por simpatizantes del régimen de Venezuela. Es defensor de la causa de la libertad y la democracia. Bienvenido, Jofre. Gracias. Buenas noches a ustedes, a toda aquella persona que nos escuchan, que nos ven desde sus pantallas y bueno, una ventana más para comunicar el mensaje que tenemos que difundir todos los venezolanos que estamos no tanto cansados, sino dispuestos finalmente a poner un alto a lo que está sucediendo actualmente y proceder con un nuevo punto de partida. Muy bien. Así Mira, es. Jofre, ¿de dónde eres tú, Jofre? ¿De qué estado en Venezuela? Yo soy nacido en Maracay, estado de Aragua, y toda mi vida he vivido en Turmero, una ciudad cerquita de allá Sí, de Maracay. conozco. Muy bien. Bueno, Jofre, tú sabes que este es un programa bastante dinámico y vamos a comenzar con nuestra primera parte que se llama Sin pensarlo dos veces. En Sin pensarlo dos veces vas a ver en nuestra pantalla nombres de personajes de la política nacional y tú vas a decir, como lo dice el nombre de esta sección, sin pensarlo dos veces, lo primero que te pase por la mente. ¿Ya logra verlo en pantalla? Okay. Sí, lo logro ver. Ok, vamos con el primero entonces. Se ve como al revés, a ver. No, tienes que Ahora sí. esperar que se detenga. Esto es una tómbola, va circulando. Ya. Diosdado Cabello. Ay, no. La peor bestia que ha pisado la segunda peor bestia que ha pisado el gobierno de Venezuela después de Hugo Chávez. Vamos con la segunda. O el segundo. Jorge Rodríguez. Ah, no. No, tienes que esperar que se detenga. Ya. Calma. Carlos Calma, Vecchio. pueblo, calma. Carlos Vecchio, un emisario de la Mesa de la Unidad. Y el último de esta primera sección. María Corina Machado. Una voz fuerte, pero que no se le presta mucha atención. Muy bien. Entonces, ahora, a partir de este momento, vamos a proceder a realizar la primera pregunta. Tú sabes que este programa se llama Y así llegamos hasta aquí, donde nosotros tratamos temas del pasado para entender dónde estamos hoy y cómo podemos construir un futuro. Entonces, la pregunta que tengo para ti hoy es, Jofre, una vez que tú fuiste participante activo de las protestas del 2017, viéndolas ahora, en el 2020, en retrospectiva, ¿qué hizo fracasar las protestas del 2017? ¿Y por qué crees tú que estas protestas terminaron con más de 179 personas muertas y con los centenares de heridos y presos que resultaron al final de esta protesta? Entonces, ¿por qué? Dime desde tu perspectiva. Fíjate. Y no solamente se vivió en el 2017, se vivió desde que empezó la lucha por sacar al gobierno, a la dictadura socialista que gobierna Venezuela, desde el año 2014. Y es algo que se ha repetido constantemente en nuestra historia reciente, que es, deciden salir a la calle, deciden llevarnos a toda la ciudadanía venezolana en una causa libertaria,
en levantar la bandera tricolor, en que salgamos todos los venezolanos a sacar al dictador. Y al final, ¿qué? Termina esa misma cúpula de dirigentes sentados con los asesinos de no solamente los que cayeron en protestas, sino sentados con los asesinos del país. Fíjate, y hay una palabra muy interesante, bueno, una frase muy interesante que se habla, y es estar en cualquier espacio posible, no perder los espacios. La lucha es de cualquier camino posible. Vamos a hablar de defender los espacios, de no perder los espacios. Y esa gente viene a hablarle de esas cosas a ciudadanos que lo han perdido todo. El ciudadano de a pie no está pendiente, actualmente el ciudadano venezolano no está pendiente de recuperar espacios políticos que al final no van a resultar en ningún tipo de gobernabilidad o choque de poderes con el chavismo. Porque la gente ya lo perdió todo. Hay madres que han perdido a sus hijos, hay familiares que han perdido a sus primos, a sus tíos, a sus nietos, a sus hermanos, amigos que han perdido amigos, y incluso los que estamos acá afuera también perdimos una vida, por así decirlo. Gracias justamente a esas negociaciones. Entonces, llamaron a la calle, llamaron incluso a Ira Miraflores en el 2016 y al final se terminaron sentando en la mesa de diálogo. En el 2017 la misma situación, pero por unas supuestas elecciones para defender esos espacios, entre comillas. Y terminamos ¿cómo? Terminamos con cientos de muertos, y no es un número que sea de repente fácil de decir, pero es un número y una lista larga, pero cuando uno se pone a ver, la mayoría de ellos son jóvenes, de mi edad e incluso menores que yo, con sueños en la vida, con planes y con metas a futuro, que en sus vidas se les vieron cegadas, por una causa de gente que, hablando en criollo, le estaba mamando gallo a la ciudadanía. Fíjate lo siguiente, ¿no? Que es bien interesante esto que tú dices. Joffrey, tú eres testigo presencial de eso. Tú fuiste víctima de un atentado. Cuéntanos un poquito acerca de ese atentado en los pocos minutos que nos quedan de esta primera parte. Bueno, después de haber hecho un video, después de haber hecho una manifestación en mi liceo, en Turmero, de haber llamado a la gente, de haber llamado a los jóvenes a que se sumaran a nuestra causa, de que alcemos nuestra voz y ese video se hiciera viral, la vigilancia empezó a suceder. Ya las camionetas empezaron a tomar fotos, ya no era tan seguro andar por ahí en la calle. Pero no pensé que la arremetida llegara a pasar a tal punto que el 26 de junio del 2017, en medio de una manifestación pacífica que se estaba realizando en el plantón de la Redoma de las Banderas, allá en Turmero, llegan un grupo de trabajadores identificados de la empresa Agropatria, la empresa estatal del gobierno, a buscarnos de lanzarnos piedras, a buscar de amedrentarnos a los presentes para que pudiésemos de alguna u otra forma alejarnos del sitio. En ese suceso, de un momento a otro, a mí me disparan en la cara. Y posterior a eso, bueno, largo proceso de recuperación y, bueno, podría decirse que de milagro es que estoy acá vivo, ya que fueron 3 veces que me fui en la clínica. Claro, y fíjate algo, Joffrey. O sea, pudiste haber sido otro Neomar, pudiste haber sido otro de los 179, ¿no? Pero no sucedió por suerte, porque tuviste suerte de que no te pasara eso. Pero fíjate, la otra pregunta, ¿ya en ese momento eras activista juvenil de Voluntad Popular? En aquel entonces seguía siendo activista. A los meses del hecho fue que yo renuncié al movimiento político. Ok, pero era un niño menor de edad de liceo y ya ese partido político te había reclutado. Sí, yo me integré a la causa a los 15 años, empecé yo con la causa política en Venezuela. Okay. Y para aquel entonces, hay que hacer un detalle, para aquel entonces tenía 18 años cuando sucedió ese hecho, recién cumplido lo tenía. Muy bien. ¿Por qué te retiraste de ese partido?
se habían desligado completamente de la línea. Se habían ido de la causa que supuestamente le dijeron a los venezolanos, de irnos a la calle, a Miraflores como sea, calle hasta que salga el dictador. Y terminaron siendo parte más de lo mismo que estaba suscitando en Venezuela a nivel político, terminaron siendo más de lo mismo. Entonces, a mí me pareció una completa falta de respeto, no solamente a mi persona, sino a toda la población venezolana, esa forma de hacer política tan pésima, tan barata, tan traicionera a la voluntad de todos los ciudadanos que nos fuimos a la calle para sacar a un dictador y terminaran ellos sentándose, negociando e incluso participando en movimientos políticos, en escenarios electorales llevados a cabo por la misma dictadura con el pretexto de supuestamente defender los espacios. Ahí de ese momento yo dije, ya yo no puedo ser parte de esto y yo renuncié al Partido Voluntad Popular en ese momento. Ok. ¿Qué le dice a esos jóvenes que hoy en día pertenecen a estos partidos? Lean, analicen la historia, analicen dónde están y como individuos conscientes, no sean de los que repiten cháchara que les digan. El individuo libre tiene en su poder libro y pluma para escribir historia. Y hay que estar consciente de que nosotros, como jóvenes, los chamos que están actualmente en movimientos políticos, se formen, primero que nada, como individuos libres, no repitan la misma cháchara que les dicen, y sean parte realmente de la historia, pero para bien, no para ser parte justamente de una repetición cíclica de ensayo y error que nos está costando vidas humanas. Bueno, vamos entonces con la política del terror, Jofre, donde van a salir al azar 3 imágenes y entonces tú nos vas a decir con qué político de esta política del terror que vive Venezuela tú lo asocias. Vamos con el primero. La novia de Chucky. A la novia de Chucky. ¿A quién se te parece? Iris Varela, chamo, yo no sé. Iris Varela, pero catira. Ok, vamos con el siguiente. Oh, no. Vamos a intentarlo con otro. Aquí tiene Anabel, la muñeca. Ah, bueno, eso se me parece, pero es a Silvia Flores, chamo. Ok. Y de último tenemos a Pennywise, el payaso. Ay, el payaso, ese payaso terrorífico. Ese se me parece, chamo, yo no sé, pero yo a veces digo que todos los políticos ahorita en Venezuela, la mayoría parecen unos payasos, pero a donde veo ese personaje terrorífico, pero que a la vez da como risa, me recuerda a Chávez, de verdad, porque hasta el bicho tenía una habilidad increíble de captar a las personas de una manera similar a la que el payaso buscaba de captar a sus víctimas. Ah, claro. Y con un carisma disfrazado. Y al final se terminó transformando en el monstruo que terminó arruinando a Venezuela. Es correcto. Muy bien. Muy bien, Jofre, has superado esta etapa. ¿Qué Muy tal? buena, muy buena, Ah, muy bueno. buena, muy buena. Nos ha De encantado. alguna manera hay que inventárselas aquí para que las suscripciones, para que compartan y comenten. Es importante que comenten. Bueno, vamos con la segunda parte de este programa. Quisiera preguntarte, Jofre, estás en Perú. Sí. ¿En qué condiciones estás en Perú? ¿Qué es lo que estás haciendo ustedes? ¿Estás con tu mamá? Tengo entendido. Sí. Háblanos de eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás resolviendo con esta pandemia?
¿Qué trabajo tienes? ¿No tienes trabajo? Dinos algo breve sobre eso. Bueno, como muchos venezolanos, y no solamente venezolanos, yo diría como muchas personas que están acá y en cualquier parte del mundo, eh, aguantándola, aguantándola porque la situación no ha estado nada sencilla a nivel de trabajo, la recesión económica ha golpeado muy fuerte y bueno, hacemos como podemos, por así decirlo, desde buscar el trabajo como tal. Ahorita el que está parado soy yo, pero ahí vamos poco a poco manejando. Yo estoy en Perú desde 2018 y bueno, guerreando. Ya no guerreando como antes, que uno se lanzaba con todo contra el sistema, sino esta vez guerreando por una nueva vida. Ok. Mira, Joffrey, el muchacho aquel del 2017 que recibe un disparo en el rostro, que pudo haber quedado paralítico, ciego, pudo haber muerto, pudo haber quedado, imagínate, lesionado para toda la vida, inválido, lo que fuese, ¿no? Porque pudo haber pasado cualquier cosa, fue en el rostro, pudo haberte afectado el cerebro, pudo haber pasado cualquier cosa. Ese muchacho que de milagro logró salvar su vida y hoy se encuentra en unas condiciones quizá no perfectas, pero no mal. Vivo, vivo. ¿Qué piensa de la Venezuela hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Tenemos posibilidades certeras hoy de salir de la dictadura? Y si fuese así, ¿qué necesitamos hacer para realmente consolidar esa salida? Puedes decirlo Bueno, como por ingredientes. Bueno, mire, el primer ingrediente sería este o aquel. Cuéntanos. está interesante porque volvemos a un punto interesante que hay sectores de la oposición que han querido tocar, que es el mismo, defender los espacios. No podemos venir a hablarle de defender espacios a gente que ya lo ha perdido todo. En segundo punto, se ha hablado de intervención, lo cual, por un lado, un momento llega que dicen sí, pero de repente dicen no. Es decir, entonces está como que un tira y afloja entre se interviene y no se interviene. Yo creo que lo primero que tiene que haber el primer ingrediente que tiene que haber para que Venezuela se dé efectivamente una salida es justicia al narcorrégimen que actualmente está gobernando. Independientemente se vea como se vea, esas personas, esos criminales, esa banda criminal que actualmente se llama gobierno bolivariano, tiene que ir directamente a una corte a pagar ante la justicia sus crímenes. Sumado a los crímenes de corrupción que han venido desarrollando personas de una falsa oposición, no solamente con dinero de los venezolanos, sino con la voluntad de ellos. Primero tiene que haber justicia para que en Venezuela pueda haber un proceso de reorganización nacional, para que podamos salir de esto y además podamos ir por buen camino, no un camino que termine cultivando otro futuro dictador o incluso un incompetente en el poder. Muy bien, entonces tú dices que hay una oposición que es falsa. ¿Tú crees que con esa falsa oposición se puede lograr salir del régimen? Con una oposición que es falsa. No se puede. Porque al fin y al cabo, si vamos, son gente que le está haciendo el mismo juego al régimen. Es gente que termina jugando sus propias cartas y termina siendo conveniente para ellos que exista. Le da la imagen al país de una supuesta o fulana democracia, con el solo hecho de que se votan elecciones. En Corea del Norte se vota, en Cuba se vota, en países gobernados en dictadura se vota. China, que está incluso vulnerando la soberanía de Hong Kong y desde hace mucho tiempo viola los derechos humanos de sus ciudadanos, allí se vota también. Entonces, vamos a hablar de democracia en qué condiciones. En Cuba se vota, Joffrey. En Cuba hay elecciones. ¿Entiendes? Bueno, si votar fuese dañino para el régimen,
la narcotiranía y la oposición no llamarían a votar, tenlo por seguro. No, sí, Porque si votar fuese dañino para el régimen, créame que no fuese ni siquiera llegado a 5 años el primer no, gobierno de no, no, Chávez. no. Por eso llaman a elecciones y ahora subieron la cantidad de curul. ¿Qué opinas tú de eso? Que aumentaron ahora ¿cómo se llama? Los Ya de diputados. escaños en la Asamblea Ajá, Nacional. ajá. La Bueno, yo llevaron a digo que son 200 y más, tanto. ahora, allá quieren hacerlo casi la constituyente, la mitad, porque la constitución son 500. Yo digo que son más puestos para el circo, porque la Asamblea Nacional nos hemos acostumbrado, y lamentablemente los venezolanos se han acostumbrado a ver a la Asamblea Nacional como un ring de boxeo, como si fuese un circo, un campo de gladiadores entre ellos matándose a ver quién tiene un argumento que calla mejor al otro. Y al final, la legislatura, ¿qué termina haciendo? No termina gobernando o sencillamente termina haciendo lo que los intereses superiores del Ejecutivo le conviene que hagan. Sucedió antes de las elecciones de 2015 y durante el 2015 esa legislatura, a mi parecer, empezó como un ring de boxeo entre la mayoría opositora de la Mesa de Unidad Democrática y la minoría del PSUV. Y al final terminaron sin gobernar, pues. Por supuesto. Bueno, ellos gobiernan realmente. Yo te quiero preguntar, ¿qué edad tienes tú, Jofre? Actualmente 21. 21 años. Tú con 21 años, exiliado, refugiado, perseguido. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu Mi sueño estando en sueño, Perú? estando en Perú ahorita, mi sueño actual es ¿Qué es lo que quiere Jofre? O despertar, sea, es tu sueño. despertar un día y me digan se acabó y regresar a casa. Ese es mi único sueño. Regresar a tu casa a Venezuela. Claro. Pero que digan se acabó. O sea, ya empezamos de nuevo, desde un punto muerto, punto 1, 2, 3, pero paso firme uno detrás del otro a construir un país, a reconstruir una nación, a construir una Quebraron, ciudadanía que asegure futuro. Joffrey, quebraron tu voluntad con ese No, disparo, te mitigaron, te anularon. no, fíjate cómo son las cosas. A mí me dispararon en la boca y yo no estoy callado. muy bien. Mira, Joffrey, acabas de decir que tu sueño es despertarte un día y que te digan se acabó. Se acabó, te llamo por teléfono y te digo, Joffrey, se acabó. Pero el presidente de la República de la Transición es Juan Guaidó. ¿Qué sentirías tú? Ah, no, bueno. Entonces, ¿qué se acabó? Se acabó el chavismo, pero... Y el mismo cuento. Entonces, volvemos al mismo caso. Le estaríamos dando otra vez razones a ellos para que, o sea, a la ciudadanía, para que digan, ah, bueno, entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿qué calidad de políticos tenemos? Si de repente es Juan Guaidó o si de repente son representantes de la misma política barata y populista a que nos han vendido desde hace años. O sea, realmente no se ha acabado, porque por haber salido la tiranía socialista que gobierna el país. Pero es que esta gente también viene siendo socialista, esta gente viene participando incluso para ellos también. Entonces realmente no se habría acabado del todo. Ok, y si te dijesen, mira, Guaidó no es parte del gobierno, Maduro tampoco, pero tenemos a Luis Ortega Díaz, tenemos a Rodríguez Torres, tenemos a, no sé, Franceschi, Pablo Medina y a 4 militares y entre ellos está, no sé, ¿qué te puedo decir? El Padrino López. Y este es ¿cómo es que? El Consejo de Gobierno. Baduel. Está Bueno, Baduel. cuatro militares, pero el otro es Otro Baduel. militar. Ah, bueno. Y te dicen, este es el Consejo de Estado. Eso, Consejo de Estado. Tiene 15 miembros y te tiran esa.
Pero no está Guaidó ni Wow. está... No están esos personajes, pero también están personas que participaron, por lo menos esos dos primeros que me mencionaste, participaron activamente y estaban conscientes de lo que estaba sucediendo en Venezuela. O sea, no caigamos a historias o a cuentos de que, y bueno, podemos decir o excusarnos en que somos humanos y cometemos errores. Cualquiera puede excusarse en eso. Claro. Pero estando consciente de que se han violado derechos humanos, que se ha matado gente, que se torturan personas, hasta el día de hoy se torturan personas en las cárceles. No me vengas con que ahora se está rompiendo el orden constitucional o vengas a hablarme de participación, de democracia, de rescatar un país, si tú fuiste cómplice de eso. Jofre, tú sabes que la semana pasada Juan Guaidó escribió una carta abierta a Zapatero diciéndole que él era un sirviente del régimen y diciendo eh, que no querían más su servicio, que no querían que participara más en las negociaciones. Yo recordé en mi otro programa, que se llama Así de Simple, que en el 2018, antes de que Guaidó tomara juramentación como presidente de la Asamblea Nacional, los venezolanos hicieron un tuitazo para presionar a que la Asamblea declarara a Zapatero persona no grata y que no estuviese más en diálogos y negociaciones. Y esa falsa oposición se hizo la sorda. Y ahora resulta que en el 2020, Guaidó dice lo mismo que decían los venezolanos 2 años atrás. ¿Qué le podemos decir al Sí, sí. venezolano cuando vemos eso como una realidad? O sea, yo soy sordo a la voz del pueblo cuando me conviene y la escucho también cuando me conviene. Ahí es donde a esos ciudadanos les digo, piensen con libre albedrío. Observen no solamente lo que de repente les quieran presentar o les quieran disfrazar. Recordemos que también en un principio la bestia de Sabaneta decía que no era socialista, que Cuba era una dictadura, que él es un demócrata, que no era el diablo. O sea, hay que recordar y hay que estar consciente de esas cosas. Esa ciudadanía de libre albedrío que bien está observando cómo personajes no obedecen la voz del pueblo por conveniencia, pero después por otro tipo de conveniencias vienen y dicen lo que esas personas estaban diciendo hace años. Allí es donde hay que estar un poco más conscientes de qué calidad de dirigentes se tiene. Dirigentes. ¿Crees tú que Venezuela necesita una nueva clase política, Jofre? Necesita más que una clase política, necesita efectivamente una ciudadanía dispuesta a rescatar los valores principales que constituyen una república. No tanto una nueva clase política, una nueva coalición o, o un nuevo parapeto. O sea, yo pienso que principalmente tiene que haber tanto coherencia en nuevos liderazgos como coherencia en la ciudadanía y también mucha conciencia ciudadana. Oye, fíjate, Jofre, tú sabes que... Fíjate que me llama la atención, dame un brexito ahí, que un muchacho como tú se exprese de esta manera. Yo te felicito por eso, porque lo que has dicho es verdad, es una cuestión de asumir como ciudadano, dejar el pueblo y comenzar a ser ciudadanos. Tú como en ese momento adolescente, arrastrándote, comiendo asfalto, con ese ímpetus. Estamos en un periodo ya de elecciones y ya estamos ¿cómo se dice? Para finalizar el programa, estamos a 4 minutos. Yo quiero que tú le digas o nos digas a todos nosotros dentro y fuera del país, ¿qué ves tú y cómo ves tú estas elecciones y cómo te sientes tú de venir de ese asfalto como joven, como exiliado? ¿Cómo te sientes tú? Por eso te pregunté de tu sueño, porque es que yo no creo que tú tengas un sueño de que, bueno, voy a montar un negocio, voy a hacer esto aquí en Perú y chao. Yo no creo que te hayas despedido de Venezuela, sino que ese es el reto, ese es el sueño, regresar a nuestro país. Pero tú crees que
votando, vamos a lograr esto, seguimos en lo mismo. ¿Qué quieres decirle? Y aprovecha esto, que ya estamos culminando, y dinos a nosotros los venezolanos, ¿cómo ves tú estas elecciones? Y cuáles son las consecuencias, una vez más, de ir a votar. Bueno, estas elecciones las veo sencillamente como una oportunidad más de enmascarar un régimen dictatorial violador de derechos humanos, de maquillarse como una democracia, de que nosotros tenemos elecciones, de que nosotros estamos eligiendo nuestras autoridades y nuestra representación popular. Les vuelvo a recordar, en Cuba también se vota, en Corea del Norte también se vota, en tiranías del mundo se han votado. Hasta en la Unión Soviética se votaba. Entonces, vamos a caer otra vez en la misma situación. A mí, ¿cómo veo yo esas elecciones? Yo las veo como el mismo parapeto de querer maquillar un régimen dictatorial de democracia. Como yo veo a los opositores, entre comillas, que llaman a votar, que llaman a participar, a no perder los espacios, yo lo veo como una falta de respeto. Personalmente yo veo eso llamado como una falta de respeto. Y no solamente a mi persona, sino a la memoria de jóvenes que realmente han caído, no heridos, sino muertos, por sacar una dictadura, por los medios que eran necesarios y todavía son necesarios, que es por la fuerza, no por cuento chino de andar votando hasta en el mismo sistema que ellos manejan. Porque pareciera que se nos olvidara incluso las denuncias que hizo la compañía Smartmatic, que hace las maquinitas de votación, de que ese sistema estaba ya vulnerado y por tanto las elecciones que hicieron son fraudulentas. Muy bien. Miren, nosotros hemos terminado por hoy. Ya, vamos a la última De todas parte. maneras, yo quiero hacerle una última pregunta a Joffre, que entonces tiene que hacerla, pero dar la respuesta así súper breve. Joffre, si acabara la dictadura hoy y tenemos la MUY y el PSUV, pero existiera una oposición de verdad, ¿qué crees tú que pasaría en ese escenario? ¿Ok? Con una oposición de verdad. Hay una oposición de verdad, porque estamos claros de que la oposición es falsa, le sirve al régimen. Hay una oposición de verdad, se acabó la dictadura. ¿Qué pasaría con el PSUV y la MUD enfrentados con una oposición real? ¿Qué crees tú que pasaría en ese escenario? Allí es donde vamos a ver realmente que ellos juegan para, o sea, como dice el dicho, entre bomberos no se pisa una manguera. Ahí iríamos a ver cómo ellos utilizarían su maquinaria vida y por haber para tildar a esas personas de cualquier cantidad de calificativo, hacer cualquier tipo de campañas para que no lo saquen del juego, porque a ellos les conviene muy bien estar en el juego todavía. Muy bien. Exactamente. Bueno, Con yo esto voy a aprovechar para despedirme. nos despedimos, sí. Quienes estuvieron con ustedes, Melba Hernández, mi querida amiga, Y Eric Eric Fuentes. Fuentes. Joffre, gracias por haber estado con nosotros. Vamos con la parte del sombrero y con eso cerramos. En el sombrero, del sombrero mágico, te van a salir 3 nombres de organizaciones políticas de Venezuela y esta sección se llama Piensa rápido. Tienes que decir qué piensa de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Lo ves en pantalla? Sí, lo veo. Primera. Voluntad Popular. Tiene mucho volumen. Voluntad Popular. Retraso. Okay. Segundo. Movimiento al Socialismo. Ahora. Parte de los papás de Chávez, esa gente. Parte de las 2 pares del MBR. Tupamaro. Criminales. Sin más que decir, criminales. Bueno, de hecho, viste que a Pinto lo detuvieron porque hubo, como que mató a alguien en una finca que él tiene, un tipo que nunca ha trabajado, imagínate tú. Tiene una finca por allá, por Osma, por Chupa, por no sé. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy.
Jofre, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nuevo con nosotros para la segunda temporada y esperamos que en la segunda temporada tengamos buenas noticias para Venezuela. Por lo menos la esperanza de que exista una organización que sea la verdadera oposición al régimen tiránico y comunista. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Recuerden, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cada vez que los lunes a las 8 de la mañana comienza a proyectarse nuestro programa. Los queremos mucho. Chao. Buenas noches a todos. Saludos.